Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aurrasur, de nuestra Junta Directiva, de la Presidenta Ejecutiva, la doctora Lilian Mesarango, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría grupal con enfoque en gestión financiera que hemos llamado Decisiones Financieras Inteligentes. Si hay algo determinante para el negocio, es la toma de decisiones financieras. Abarcan todas las áreas, así como la totalidad de las labores, pero algunas asumen más riesgos que otras. Por eso nuestro objetivo como Cámara de Comercio en la mañana de hoy es presentarles a ustedes, nuestros empresarios y comerciantes, herramientas e indicadores para diagnosticar la situación financiera de su negocio con la evaluación de sus decisiones y definición de estrategias para mejorar sus resultados, minimizar el riesgo, orientar un permanente manejo de fondos y endeudamiento. Vamos a hablar entonces sobre la importancia del diagnóstico financiero para la toma de decisiones, quiénes pueden hacer uso del diagnóstico y para qué, estados financieros y análisis de la información financiera, indicadores financieros, estrategias para lograr objetivos financieros, entre otros temas. Quiero contarles que esta capacitación hace parte de una de las 3 rutas de acondicionamiento que vamos a desarrollar a través del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2022. Esta primera es una ruta de acondicionamiento administrativa y financiera. Posteriormente vamos a desarrollar otras 2 rutas de acondicionamiento de gestión comercial y acondicionamiento estratégico. Entonces los invitamos a que estén pendientes de las invitaciones que les hacemos llegar a sus correos electrónicos. Igualmente, toda esta información se encuentra disponible en la página de la Cámara de Comercio Aurrasur. Bueno, quiero contarles entonces cuál es la metodología. Las rutas tienen una duración de 3 horas y se dividen en 2 momentos. El primer momento es esta capacitación o asesoría grupal con una duración de 2 horas, donde lo que vamos a hacer es contextualizarlos acerca de este tema financiero y también vamos a hacer la explicación de una herramienta de apoyo que les vamos a entregar para que ustedes puedan implementar acciones de mejoras reales en su empresa o en su negocio. Posteriormente, los empresarios y comerciantes que deseen participar en el segundo momento, que es una asesoría individual, con una duración de 1 hora, que también lo hacemos de manera virtual porque nos seguimos cuidando. Allí nosotros les asignamos un consultor experto para que en esa hora les ayude a resolver dudas e inquietudes con relación a la aplicación de esa herramienta y otros temas financieros que ustedes estén necesitando en su negocio. Bueno, nosotros vamos a entregarles las memorias de este evento, las hacemos llegar a su correo electrónico, igual también las vamos a colgar en la página web de la Cámara de Comercio www.ccas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Allí pueden acceder a las memorias de esta y de todos los eventos que vamos desarrollando diariamente en la Cámara. Igualmente, a su correo también les vamos a hacer llegar la herramienta o el instructivo que les mencioné anteriormente para aplicar el conocimiento en su negocio. Y también esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio Aurrasur. ¿Cuáles son los requisitos para participar en estas rutas de acondicionamiento? Estar matriculados en la Cámara de Comercio de Aurrasur, estar renovados al año inmediatamente anterior, o sea, el 2021. Ustedes pueden participar en las capacitaciones de las rutas en todas y las personas de la empresa que quieran, pero para la asesoría individual sí es solamente una asesoría por empresa, ¿cierto? Y esto, digamos, para darle oportunidad a toda nuestra base microempresarial de la región. Su consultor los estará contactando después de esta capacitación entre 8 o 10 días, es decir, digamos, como el tiempo que tenemos, esperamos poderlo hacer muchísimo antes para que ustedes acuerden con él el día y la hora que más fácil le quede para tener su asesoría individual. Lo más importante para nosotros es que ustedes estén dispuestos a recibirla y en ella pueden participar todas las personas de la empresa que ustedes consideren que tienen que ver con el tema. Bueno, entonces les recuerdo que esta capacitación tiene una duración de 2 horas, estamos terminando más o menos a las 10 de la mañana. Para lograr nuestro objetivo académico, contamos con el apoyo de la consultora docente Ana María Giraldo. Ella se especializa en gerencia financiera y de mercados de la Universidad Católica de Oriente, contadora pública de la Universidad Católica Luis Amigó y tecnóloga en instituciones financieras de Sumer. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos y financieros por más de 16 años. Tiene experiencia en el sector financiero, es docente de cátedra
para pregrado y extensión en áreas financieras como costos, presupuestos, análisis financiero, contabilidad administrativa, Excel y entre otros temas. Y su principal orientación es hacia pequeños empresarios en temas de finanzas para no financieros. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy la líder y coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio. Entonces, cualquier duda, inquietud que tengan con esta capacitación en otros temas, me pueden escribir aquí en la plataforma. En la parte derecha encuentran un icono que dice preguntas. Entonces, allí me pueden escribir. Igualmente, antes de iniciar, acordé con Ana María, la docente, que las preguntas, cuando ustedes tengan preguntas, nos las pueden escribir también ahí en el panel. Ella va a ir haciendo unos cortes mientras va desarrollando la capacitación por bloques o módulos y en ese momento entonces va a ir respondiendo las preguntas. O sea que espero que hagan uso pues de esta plataforma para las preguntas y espero también que tengamos entonces una mañana muy productiva. Ana María, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Feliz pues de estar acá compartiendo con ustedes y bueno, comencemos. Bueno, pues el tema entonces de hoy es hablar un poco acerca de esas decisiones financieras inteligentes. ¿Cómo podemos llegar a tomar una buena decisión financiera? Como nos contaba Tatiana hace un momento, pues básicamente estas decisiones en la empresa están basadas en una adecuada preparación y análisis de la información financiera. Esto nos va a ayudar a orientar y a definir cómo vamos a realizar una estrategia, cómo le vamos a hacer el seguimiento a esa estrategia. Y son unas estrategias que van a estar como encaminadas en esa supervivencia, crecimiento y permanencia en el largo plazo de la empresa. Por eso es que digamos que este ejercicio que vamos a hacer hoy está muy orientado a a esas pequeñas empresas, esos pequeños empresarios que a veces pues no tienen como todo el soporte, todo un equipo financiero como para poder estar analizando, tomar decisiones. Entonces la idea es darles también herramientas para que puedan hacer esos análisis, para que esa información financiera sea útil para tomar decisiones. ¿Listo? Cuando tenemos entonces un análisis adecuado y tenemos una proyección, es decir, qué es lo que estamos esperando nosotros a nivel financiero, esa información nos va a dar unos elementos que nos van a ayudar a orientar esa gestión empresarial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer unas mediciones, vamos a empezar a identificar, bueno, ¿a qué le voy a prestar como más atención? Y vamos entonces a estar evaluando los resultados, no como normalmente hacemos, y es que cuando el contador nos entrega los estados financieros, vamos, tomamos el estado de resultados y miramos el último renglón, utilidad del ejercicio. Y entonces nos quedamos ahí y vamos a ver en esta charla que no es la única, que hay otras y son muy importantes aspectos en los que nos tenemos que enfocar. Listo. Y cómo a través de esos análisis vamos a definir esas estrategias para poder alcanzar los objetivos que tenemos en la empresa. Ya pues este objetivo creo que Tatiana no lo comentó. Entonces vamos a presentarles de manera pues como muy sencilla una herramienta para que ustedes puedan aplicarla. Vamos a tratar, o sea, esta charla nos vamos a tratar como de enfocar más en entender para qué nos sirve y cuáles son esos elementos que vamos a tomar de análisis, más que complicarnos un poco con fórmulas, y por eso les vamos a entregar herramientas. Es un tema bastante amplio, pero entonces la idea es hacerlo muy sencillo para que podamos ir y tomar la información que realmente nos va a servir para tomar esas decisiones, para poder hacer ese diagnóstico. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a hablar de manera general de cuál es esa importancia de hacer un diagnóstico financiero, de leer nuestra información financiera. Yo pues siempre les decía a los estudiantes, es que lo lindo de los estados financieros es que uno los puede convertir en palabras, es que uno puede identificar qué me están diciendo, dónde tengo que poner atención, dónde puedo fortalecer, ¿sí? Dónde estoy muy bien. Entonces vamos a mirar por qué es tan importante hacer ese diagnóstico financiero de manera permanente, para qué y quiénes van a hacer ese diagnóstico financiero, porque a veces pensamos que solamente voy a leer mi información financiera y no es así.
también voy a utilizar ese diagnóstico financiero, como vamos a ver ahorita, para hacer lecturas de otras entidades o de otras personas, y vamos a mirar cómo esos estados financieros nos van a suministrar la información, cuáles son esos indicadores o cuáles son esos modelos para poder hacer el análisis de la información. Y como que al final mirar cuáles son esas estrategias que yo puedo después de haber hecho un diagnóstico, definir unas estrategias. Acá también me gusta siempre decirles que es como cuando vamos al médico y el médico nos hace un diagnóstico. Entonces nos mira la presión, nos escucha el corazón, nos revisa los oídos, los ojos, etcétera, y luego nos dice, mire, usted tiene problemas, por ejemplo, depresión, entonces va a ir a tomar una estrategia, te va a recomendar algo para que mejores esa situación. Entonces, a nivel financiero vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a revisar nuestra información financiera para poder identificar dónde están esos aspectos que necesitamos fortalecer, ¿listo? Y definir las estrategias y luego medir, identificar qué tan buena fue la decisión que yo tomé. Bueno, resulta pues que nuestra intención es que nuestra empresa vaya aumentando su valor y nos preguntamos, bueno, ¿qué es realmente lo que le da el valor a mi empresa? Entonces, será la cantidad de ventas, será la cantidad de activos y todas esas inversiones que tengo, la infraestructura. Y entonces pues, podemos decir que hay varias alternativas. Una empresa pues tiene un valor cuando está en el mercado de acciones, pues tiene sus acciones allí, están valoradas, pero estamos hablando de empresas, por ejemplo, pequeñas que no van a estar en el mercado de acciones. Y entonces podemos pensar que el valor de una empresa está por el negocio en marcha. Es decir, que en la medida que la empresa esté generando recursos, esté vendiendo, recuperando y aumentando su capacidad de generar flujos de caja, esa empresa se está valorando, ¿sí? Entonces, es como esa oportunidad, esa permanencia en el mercado lo que nos va a dar como ese valor en la empresa. Muchas veces pensamos que una empresa vale más porque tiene una infraestructura muy grande, porque tiene unos activos muy costosos, y resulta que no. Es posible que una empresa que sea más pequeña, que no tenga una infraestructura tan grande, que no tenga una inversión tan grande en activos, tenga una capacidad de generar más ventas, de generar más flujo de caja, y resulta que esta empresa más pequeña es posible que tenga mayor valor que la otra empresa, porque pues es importante que nos enfoquemos en que el valor de la empresa se va a enfocar mucho en la generación del flujo de caja. En charlas anteriores hemos hecho como mucho énfasis en que hay dos elementos muy importantes a la hora de revisar como ese valor de la empresa, y no es solo la rentabilidad como hablábamos ahorita, sino que es ese flujo de caja, porque hay empresas que son muy rentables, entre comillas, muestran una utilidad, pero cuando vamos a mirar, pues están ilíquidas. Entonces, es importante que mantengan como en equilibrio esos dos elementos. Bueno, y entonces, como vamos a enfocarnos ahorita entrando pues como ya en materia, vamos a hablar de las decisiones financieras. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra organización y nos vamos a dar cuenta que cualquier decisión que tomamos en la organización va a tener un impacto en el aspecto financiero. Por ejemplo, voy a contratar a un nuevo empleado. Pues eso tiene un impacto en la parte financiera, en su salario, en todos los costos que están asociados. Bueno, es que quiero comprar una maquinaria y entonces también el impacto en la parte financiera. ¿Cómo la voy a comprar? ¿Cómo la voy a financiar? Entonces, cualquier acción que yo desarrolle en la empresa siempre, siempre tendrá que ver con el aspecto financiero. Entonces, por eso hablamos de estas decisiones financieras y las estamos clasificando como en tres grandes grupos, digámoslo así. Y hay unas decisiones de financiación, unas de inversión y otras de dividendo o de distribución de utilidades. Resulta que cuando yo estoy pensando en qué voy a invertir, ahorita vamos a ampliar un poquitico más el tema, pero en qué voy a invertir, porque quiero comprar una maquinaria, porque necesito hacer una producción mayor, porque voy a comprar más inventario, porque quiero utilizar un dinero que tengo en excedente en tesorería
y lo quiero depositar, entonces, ¿cuál es la mejor alternativa de inversión? Entonces, todo eso tiene que ver con esas decisiones de inversión. Pero también cuando yo me estoy preguntando, bueno, no tengo los recursos, ¿qué hago? ¿Le voy a pedir recursos a los dueños? ¿Le voy a pedir recursos a los bancos, a terceros? Entonces estoy hablando de decisiones de financiación. Y viene una tercera decisión que yo sé que a veces dice uno, ¿cómo así que decisión para distribuir utilidades o dividendos? Y es que creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando les presentan los estados financieros dice utilidad, utilidad, y alguna vez me decía una empresaria, mira, es que a mí siempre me pasan unas utilidades muy bonitas en los estados financieros, pero yo estoy sufriendo porque no tengo plata para pagar la nómina. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay utilidad y que no hay plata? Y resulta que es que, claro, esas utilidades se van reinvirtiendo y no las tenemos como a la vista, y entonces tenemos que mirar cuál es la estrategia para que esa utilidad la vamos a retirar para podérsela entregar a los socios y a los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso hablamos como esa tercera decisión, que son dividendos o distribución de utilidades. Entonces, básicamente, cuando tenemos una necesidad, nosotros cuando tenemos la necesidad debemos hacer como un diagnóstico de cómo estamos, nos vamos a enfocar en ese aspecto puntualmente y cuál sería ese objetivo. Vamos a poner un ejemplo. Es decir, yo quiero crecer mi empresa a nivel productivo, es decir, que necesito ampliar la maquinaria, comprar maquinaria. Esa es mi necesidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un diagnóstico en cuanto a la productividad, a la capacidad de las máquinas que tengo actualmente, cómo está el mercado, ya vamos a profundizar en eso. Entonces, hago ese diagnóstico. Y por último, entonces voy a definir un objetivo. Listo, voy a comprar esta máquina porque me va a permitir aumentar mi productividad esto me va a ayudar a generar unos ingresos de tanto, ¿sí? Entonces, miremos cómo siempre esas decisiones van a estar como en medio con ese diagnóstico para poder, a partir de una necesidad, definir un objetivo. Ese objetivo debe ser, obviamente, medible. Bueno, alcanzable, ¿cierto? Entonces, pues vemos cómo esta información financiera, esos estados financieros, son los que nos van a soportar, nos deberían soportar la toma de decisiones. Muchas veces tomamos las decisiones, como dicen por ahí, con el olfato, como porque yo creo que es bueno. Voy a comprar, voy a apostarle a esta línea, a este inventario, voy a comprar un lote de tal cosa porque yo creo que me va a ir bien, pero realmente no nos tomamos como el tiempo de hacer ese buen análisis. Y muchas veces con el conocimiento y la experiencia puede ser una buena decisión, pero otras veces, digamos que no estuvo tan bien soportada que pudimos haber tomado una decisión mejor. Creo que a todos pues nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, tomar decisiones, cuando tomamos decisiones es muy importante evaluar. Entonces voy al ejemplo de compramos un lote, por ejemplo, de inventario y entonces voy luego a evaluar si fue pertinente, cuál fue la rotación de ese inventario, si ese inventario sí tuvo buena salida. Entonces evalúo cómo fue esa decisión. También esta información financiera nos va a permitir diagnosticar problemas, pero no solamente hablamos de problemas financieros. Uno a través de la información financiera, de su balance, de sus estados de resultados, pues el estado de la situación financiera, el estado de resultados, uno puede detectar problemas de manera de problemas comerciales, problemas administrativos y productivos. Y bueno, muchos pueden preguntarse, pero ¿y cómo voy a detectar un problema productivo? Pues cuando yo hago análisis de costos, puedo estar detectando que necesito mejorar la productividad, la eficiencia, por ejemplo, en mi producción. Y cuando hago análisis, por ejemplo, de mi cartera, de la rotación, me estoy dando cuenta cuál está siendo mi gestión comercial, cuál están siendo como si es adecuado el plazo que estoy otorgando, si mis clientes están cumpliéndome ese plazo que estoy otorgando, ¿sí? Entonces miremos cómo a nivel de información financiera yo puedo identificar. Estos son unos ejemplos pequeñitos, pues así como a grandes rasgos, pero
¿Cómo voy a poder yo, a través de la información financiera, identificar y diagnosticar debilidades en mi empresa o también fortalezas, ¿cierto? También en esta información financiera podemos identificar si tenemos suficientes recursos para atender nuestras obligaciones. ¿Qué obligaciones? Para pagar mis proveedores, para pagarle a los bancos, si tengo suficientes recursos para pagar la nómina, para comprar más inventario, por ejemplo, bueno, para sostener la producción, etc. Ahorita les hablaba un poquito de la relación con mis clientes y si los plazos son adecuados, cómo estoy comparando esta información y cómo está la competencia, ¿sí? ¿A qué le apunta? Porque ahí hay una inversión muy grande que es en la cartera. Entonces, mirar cómo está esa inversión ahí y si es una buena decisión mantenerla como la tengo, si necesito buscar estrategias para ser más, como más agresivo en esa cobranza, y que me permita tener un mejor flujo de dinero. También vamos a evaluar la rentabilidad, pero no solo la rentabilidad que nos dice el estado de resultados allá al final, que me dice utilidad neta, tanto, ¿sí? No, resulta que esa rentabilidad tiene muchos enfoques y es que yo como dueño de la empresa o como socio de la empresa estoy haciendo una inversión, como cuando compro unas acciones. Entonces hago una inversión y espero un retorno de esa inversión. Yo estoy poniendo un capital, estoy arriesgando. Entonces, mi inversión como dueño, digamos que también tiene que tener un retorno, una rentabilidad. Y si miramos la empresa completa, entonces la empresa tiene una inversión en sus activos, digámoslo así, y entonces esos activos también tienen que generar un retorno y una rentabilidad. Entonces, vamos a salirnos un poco de la idea de que la rentabilidad es la utilidad neta, sino que también el patrimonio y el activo vamos a buscar una rentabilidad en ello, ¿cierto? Que es como esa inversión que tenemos, ¿cierto? Bueno, también pertinente mirar el endeudamiento a través de la información financiera. Si estoy muy endeudado, si eso me está generando problemas de liquidez, si ese endeudamiento pues está tan elevado que casi que va a quedar en manos de los terceros, ¿sí? De los acreedores. Si los intereses son muy costosos y si yo puedo mejorar la estrategia de financiación y hacer de pronto con esa misma cantidad de deuda, de pronto mejorar mi flujo de caja, ampliando un plazo, mejorando el interés, ¿sí? Y todo esto se va a ver a través de la información financiera. También nos va a ayudar no solo a mirar lo que pasó, sino que la información financiera nos va a servir de soporte para planear, para ponernos unos objetivos y para definir a qué le estoy apostando, cuánto quiero crecer en ventas, cuánto quiero obtener de utilidad el próximo año y cómo voy a hacer seguimiento a esos resultados y no solo el próximo año, cuál es como esa expectativa en el mediano, en el largo plazo, a dónde quiero llegar, cómo me quiero posicionar, ¿cierto? Y todo esto va a ser apoyado en información financiera. También a veces tomamos créditos porque nos dicen, mire, le ofrezco este crédito está a 60 meses y listo, yo llego y lo tomo así como me lo dijo el banco o simplemente tengo esta posibilidad y tomo ese crédito sin pensar mucho realmente qué es lo pertinente, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos beneficia? ¿Cuál es el plazo adecuado? Entonces a veces tomamos créditos. Por ejemplo, como les decía ahorita, a 60 meses cuando no necesitaba sino 12 meses. O al contrario, me ofrecen un crédito a 12 meses, pero yo necesitaba realmente un plazo mayor porque ese crédito va a generarme una situación de liquidez. Entonces, este es un elemento súper importante que yo sé que muchos empresarios a veces, por el tema de endeudamiento, se ven como asfixiados en toda la parte financiera, digámoslo así, y no es ni siquiera que estén muy endeudados, sino que no tienen una adecuada estrategia en la financiación. Bueno, y también necesitamos, a través de esta información financiera, podemos identificar cuál es ese punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que tengo que vender, cómo voy a definir esas metas, ¿listo? Entonces, miremos cómo toda la información financiera nos habla, como les decía en un principio,
nos muestra tantas cosas. Entonces, qué rico que aprovechemos esos estados financieros, no solo para rendir cuentas para impuestos, por ejemplo, sino para que realmente nos sirva a nosotros para tomar esas decisiones. ¿Listo? Entonces, ahorita, pues hablando un poco de las decisiones de inversión, vamos a mirar, yo cierro este. Hablando un poco de las decisiones de inversión, ¿cuáles son esas decisiones de inversión? Entonces, unas están dadas, por ejemplo, en función del tamaño de la empresa. ¿Cuál es el volumen de activos? Y cuando hablo volumen de activos, estoy hablando, como les decía ahorita, es que quiero invertir en maquinaria, necesito unos equipos nuevos. También el tamaño de la empresa tiene que ver con cuál es el volumen de ventas, cuál es ese crecimiento, y nos vamos a dar cuenta que no siempre cualquier crecimiento es bueno. Algún crecimiento en una empresa, en ventas, puede ser riesgoso. ¿Hasta dónde soy capaz de responder y hasta dónde es rentable ese crecimiento? ¿Sí? Bueno, también el tamaño de la empresa con el número de empleados, y eso es una decisión de inversión, porque es que estoy pagando unos salarios, todos unos costos de prestaciones, etcétera. Entonces también es una decisión de inversión porque tiene que ver con ese tamaño de la organización. Con respecto a las decisiones de inversión, entonces también está la operación, cuál es el tamaño, me disculpan un minuto, cuál es el tamaño de esa operación, cuál es el volumen, cuál es la cantidad si estoy haciendo una producción, por ejemplo, cuál es la cantidad de inventario que yo necesito, de unidades que necesito producir para que sea como adecuada, para no tener un stock muy elevado, para no tener una inversión ahí que luego me va a generar pérdidas. Cuál es la rentabilidad entonces del activo y del patrimonio, como les hablaba ahorita, y cómo se está agregando valor. Entonces también a través de la información financiera voy a estar mirando cómo estoy agregando ese valor en planta física, en las ventas a crédito, los inventarios, el crecimiento, pues como ampliaciones de las que estábamos hablando, y cuál es la alternativa de rentabilidad. Si yo voy a suponer, si hago esta producción, si crezco tanto, ¿cuánto es mi rentabilidad? Porque vamos a pensar en un crecimiento y para poder crecer necesito entonces, supongamos, vincular más personas. Y entonces, ¿cuál es la rentabilidad en este y cuál es la rentabilidad en esta otra opción cuando tengo este crecimiento, pero necesito inversiones mayores? Entonces es muy importante hacer ese análisis. Muchas veces nos deslumbramos con, uy, no, tengo una posibilidad de crecimiento, las ventas se aumentaron en tanto, pero resulta que eso va a empezar como a asfixiarnos un poco y uno a veces dice, pero ¿por qué si la empresa ha crecido tanto? ¿Por qué esta situación? Y es justo por esto. Vamos a hablar entonces de las decisiones de financiación. Y entonces, en cuanto a la financiación, pues básicamente es cómo vamos a conseguir esos fondos para la operación, para los activos, si vamos a buscar un recurso de terceros, de un banco, de un acreedor, con proveedores, o si voy a buscar los socios, si voy para que los socios hagan como una inversión nueva en capital, o si les voy a decir, bueno, este año no les voy a entregar las utilidades, dejémoslas invertidas para soportar esta financiación. Entonces también me voy a financiar con ese reparto de utilidades. Listo. ¿Cuál sería ese nivel de endeudamiento adecuado, no riesgoso, ese costo de esa financiación, como les hablaba hace un momentico, el plazo, la forma de pago, cuál es la garantía que me están exigiendo? Y hablar como la estructura financiera, el costo de capital, y acá hay algo como importante cuando hablamos del costo de capital, y es que nosotros pensamos siempre como el costo de la financiación, los intereses que le pago al banco. Y ustedes se han preguntado cuáles son los intereses o el rendimiento que le deben pagar a los socios, porque es que los socios deberían ganar un interés o un rendimiento mayor al que le pagamos a los bancos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del costo de capital, estamos teniendo en cuenta esos elementos y definiendo nuestra empresa debería llegar hasta tal punto para que nuestros socios realmente puedan recibir un pago mayor, porque es que son quienes
que el de los bancos, porque es que son quienes están apostando, quienes están corriendo mayor riesgo que las entidades financieras, por ejemplo. Bueno, hay algo acá también adicional y es que también hay financiación sin costo, entre comillas sin costo, y es la de los proveedores, ¿sí? Donde a mí no me están cobrando un interés, pero muchas veces ese interés puede estar oculto porque cuando yo voy a hacer el pago de contado me hacen como un descuento. Es decir, si es posible que haya un interés por allá como entre líneas. Bueno, y entonces acá, como para refrescar un poco lo que hemos dicho hasta el momento, hablamos de esa situación financiera y es cuáles son estas inversiones, es decir, todos los bienes, todos los derechos que son nuestros activos. Los bienes, todo el dinero que tengo invertido en caja, todos los inventarios, por ejemplo, la maquinaria, toda la propiedad, planta y equipo. Y los derechos es toda esa cartera, todo lo que a la empresa le están debiendo o lo que tiene allá guardado en el banco, por ejemplo. Y entonces acá vemos en qué ha invertido la empresa. Pero la pregunta es si esto es en lo que ha invertido, ¿cómo lo estamos financiando? Y esa es la estructura financiera. ¿Cómo estamos financiando toda esta inversión? Entonces, esta inversión se está financiando una parte con deudas, con proveedores, con terceros, con bancos, y otra parte con los dueños. Entonces, digamos que este lado de la situación financiera nos responde es de qué manera financiamos estas inversiones. Listo. Y nos quedan entonces acá los ingresos, los costos y los gastos, que si vamos a ver los ingresos que tenemos, nos están financiando y los costos y gastos se convierten en una inversión, pues vienen como de toda la parte de nómina, inventario. Entonces, digamos que el resultado se vuelve en un elemento, como decíamos ahorita, de financiación. Resulta que para nosotros, bueno, yo quisiera preguntar si hasta este momento hay alguna duda, alguna pregunta. Ana María, sí. Don Mario Álvarez nos dice qué tan buenas opciones son las compras de cartera. Claro, perfecto, Y muchas gracias. Ana María, aprovecho también pues para invitar a los participantes a que utilicen la plataforma. Recuerden que les dije al inicio sobre la parte superior derecha. Ahí en el panel de la plataforma hay una opción que dice preguntas. Entonces ahí nos pueden ir escribiendo todas las preguntas y Ana María nos las va contestando en el desarrollo de la charla. Claro que sí. Bueno, mira que las compras de cartera a mí me parecen, pero fabulosas. ¿Por qué? Porque normalmente yo tomo un crédito con unas condiciones y me están ofreciendo, para quedarse con mi crédito, me están ofreciendo unas condiciones mejores. ¿Quién es el más beneficiado en esa compra de cartera? Obviamente es muy importante tener como ese análisis previo. ¿Por qué? Lo voy a hablar a nivel personal. Muchas veces una persona tiene una tarjeta de crédito y pasa igual como con una empresa. Tiene una tarjeta de crédito y en esa tarjeta de crédito, voy a decir cualquier cosa, debe 10 millones de pesos y tiene una tasa del 2%. Y resulta que viene otro banco y le dice, venga, yo le voy a ofrecer esta otra tarjeta, compramos esa cartera y entonces le voy a ofrecer una tasa un poquito más bajita. Entonces esta persona se va emocionando y va tomando deudas superiores a la capacidad que tiene y entonces sigue aumentando su deuda y no se da cuenta que la compra de cartera como tal está a una tasa más bajita, pero digamos que el mayor valor que le dieron en el cupo del crédito pues le va a quedar igual o más alto que el anterior. Entonces, por eso es tan importante hacer un buen análisis. Esa compra de cartera, muchas veces a mí me ha pasado que me llaman de un banco y me dicen, ay, le estoy ofreciendo, sí, la tasa está mejor, pero el plazo. Y resulta que si yo tengo 60 meses y me están ofreciendo 36, entonces yo me dejo deslumbrar porque me van a decir, ay, la tasa de interés está ahorrando, voy a decir cualquier cosa, 200.000 pesos en intereses. Entonces uno puede dejarse deslumbrar. No, hay que hacer un análisis juicioso y mirar, pero las compras de cartera a mí me parece que son excelentes porque permiten mejorar las condiciones de plazo, las condiciones de tasa y mejorar mucho el flujo de caja. Es hacerlo con cuidado y bien analizado, no dejarse como seducir por esa información que nos dan, sino siempre bien analizada.
No sé si hay otra pregunta y si queda pues como clara la información. A ver, Ana, por aquí don Mario también nos dice, si ese capital que me prestan como opción de compra de tarjeta de crédito lo utilizo para una inversión que me genere una rentabilidad mayor de las características de esa compra, ¿sirve? Sí, Eso, total. eso, eso nos lo dice don Mario. También Diego Granada nos dice, buenos días, ¿qué tan viable puede ser el factoring? También, ya enseguida vamos a hablar de eso un poquito profundizando, ya lo del factoring, les voy a hablar un poquitico más adelante de esas alternativas cuando no utilizo los activos de la empresa. Y eso que nos está diciendo don Mario es justo una palanca financiera, financiación. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando con los recursos propios. Y, por ejemplo, hay gente que le tiene como temor a las deudas. Y yo digo, las deudas son una maravilla, pero hay que saberlas manejar. Cuando yo tomo un capital para invertirlo en mi empresa o en cualquier alternativa, tomo este capital y este capital X me está generando un costo de $1, por decir cualquier cosa. Pero yo cuando invierto estoy ganándome 2, le pago $1 al acreedor y me está quedando una utilidad donde yo no estoy arriesgando mi capital. Sí, entonces eso es una excelente alternativa. Que no es bueno cuando voy a endeudarme, pago $1 aquí por el costo del dinero, pero no estoy obteniendo ni siquiera ese peso para poder responderle al otro. Entonces, por eso siempre es supremamente importante hacer como ese análisis, ese zoom, cuáles son las alternativas, cuál es el costo de esa deuda y cuál es el retorno que yo espero tener con la inversión que voy a realizar con esa deuda. Y así muy rápidamente, porque ya enseguida, como le decía, voy a tocar un poquitico el tema, y es que claro, el tema del factoring es que yo estoy utilizando, eso tiene como varios beneficios, digámoslo así, y es que yo estoy, en lugar de coger mi dinero para invertir, digamos que es como estoy utilizando el recurso. Entonces, bueno, ahí hay varias alternativas. El factoring, el leasing, que más adelante les voy a hablar de ella. Listo. Bueno, entonces, para hacer un análisis final, no sé si ya, Tatiana, si continuamos o... Sí, no, ya no tenemos más preguntas. El Listo. último fue lo del factoring. Listo, sí, yo ahorita les muestro un poquitico para que ampliemos un poquitico la información y no hablar así como en el aire. Bueno, entonces, básicamente, para empezar a hacer análisis de información financiera, no solamente vamos a iniciar mirando los números, el estado de resultados, el estado de la situación financiera o balance que conocemos normalmente, sino que es importante que hagamos una lectura del entorno. Analizamos qué está pasando a nivel interno y a nivel externo, qué pasa a nivel económico, social, qué situaciones políticas hay, qué situaciones ambientales. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy esperando, mi expectativa es tener como un crecimiento y entonces voy a hacer una inversión representativa, volvamos al ejemplo del inventario, en un inventario X. Y entonces yo voy a analizar primero cómo está ese entorno económico, si está pertinente, si tengo posibilidades, cómo está ese mercado. A nivel social, si esta inversión grande que voy a hacer, hay alguna situación social que pueda afectarme, político, si hay alguna oportunidad. Entonces voy a empezar a hacer como análisis. Por ejemplo, cuando vamos al ejercicio que siempre como que nos queda con el tema de la pandemia. Miremos cómo la pandemia fue para muchos un problema muy grande, pero para otros una oportunidad, ¿cierto? Para unos fue una amenaza, entonces se vieron supremamente afectados, pero otras empresas encontraron allí oportunidades maravillosas. Entonces, por eso es importante hacer como esa lectura de todo ese entorno. Y no solo allá afuera, también tengo que revisarme, mirar mi empresa, mirar mis estados financieros, revisar cuáles son mis clientes, cómo está esa composición de los clientes, cómo están mis procesos productivos, cómo estoy siendo eficiente, cuál es esa administración y qué aspectos tengo que mejorar. Entonces, vamos a ver que cada decisión, pues yo voy a tener que hacerle un zoom primero a estos análisis y ya luego voy a entrar a hacer análisis de información financiera. Bueno,
Este es pues como básicamente lo que les estaba contando. Pero entonces también ahorita les contaba que no solamente reviso la información financiera de mi empresa o la mía, sino que esta herramienta me va a servir para hacer análisis de otra información financiera. Entonces, hablamos como de esos usuarios. Entonces, a nivel de administración, por ejemplo, a nivel de dueños, de entidades de control, de empleados y acreedores, todos estos pueden utilizar la información financiera. Por ejemplo, si yo, vamos a hablar de los acreedores, han visto que cuando yo voy a tomar una relación nueva con un proveedor, normalmente, si es una empresa como bien juiciosa, bien organizada, me dice, sí, venga, páseme sus documentos, páseme sus estados financieros y nos hacen una revisión para poder entender qué tanto riesgo están corriendo, hasta dónde me pueden dar crédito, cuál es el plazo que me van a dar como proveedores. Pero también un banco, yo voy a solicitar un crédito a un banco y entonces simplemente el banco me pide toda la información para poder garantizar que voy a tener recursos suficientes, que tengo un flujo de caja suficiente para atender esa deuda, ¿sí? Cuando nosotros vamos a entregarle un crédito, voy a vender a crédito, entonces también es importante que hagamos el análisis de esos clientes, si tienen capacidad de pago, si realmente, cómo es su hábito de pago. Entonces, voy a empezar, eso todo se lee en los estados financieros. Bueno, ¿qué tan endeudado está ese cliente? ¿Sí? Los accionistas, pues también se van a hacer una idea de qué tan riesgosa está la empresa, cómo es esa rentabilidad para esos dueños de la que les hablaba hace un ratico, ¿sí? ¿Qué tanto y cómo están, qué facilidades tienen para hacerle ese pago a esas utilidades? Y en cuanto a la administración, supremamente importante para la administración y es evaluar cómo es ese desarrollo empresarial, cuál está haciendo ese crecimiento, cuáles son esos mejores indicadores, nos va a ayudar a planear los resultados, como les decía, a hacer seguimiento y planeación del flujo de caja y a tomar las decisiones. Entonces, básicamente, vemos pues que nosotros no solamente vamos a utilizar la información financiera nuestra, sino de nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera. Y entonces, pues ya vamos a hablar un poco de cómo vamos a hacer esa interpretación y esa lectura como de esos estados financieros, de esa información financiera. Tatiana, ¿hasta acá hay alguna otra pregunta? Ana María, no, hasta el momento Listo, no. perfecto. Bueno, entonces, pues digamos que tenemos muchos elementos para hacer la interpretación y entonces, pues acá les planteamos algunos. Entonces, un análisis horizontal, una tendencia de crecimiento. Cuando yo quiero saber cómo me voy a proyectar, cómo he crecido, ustedes recuerdan, los que tienen hijos, cuando llevan el niño que nace y le presentan una fichita y le muestran cuál es su talla y cómo va creciendo. Eso mismo que hacen con el bebé, hacemos nosotros con nuestra empresa y es que miramos cuál es esa tendencia, cómo va de bien y aquí tuvo una caída y de pronto esta caída en este año, ¿qué pudo haber pasado? Ah, no, es que acá se presentó una situación, voy a suponer, es que acá yo estoy trabajando con moneda extranjera y entonces acá hay una caída importante de la moneda, por ejemplo, y aquí se recuperó o simplemente acá cayeron las ventas volviendo al tema por la situación de la pandemia, entonces miremos cómo está haciendo esa recuperación. Y este análisis horizontal, este análisis de tendencia me va a permitir interpretar un poco cómo está creciendo la empresa y no a nivel general únicamente, sino cada cuenta, cómo viene comportándose mi cartera, por ejemplo, puedo analizar cómo viene creciendo la cartera, cómo ha sido el comportamiento de la cartera en los últimos años, cómo ha sido el comportamiento de las ventas, ¿sí? Entonces yo analizo cada una de las cuentas, digámoslo así. Entonces, yo, ¿qué voy a hacer con esta información financiera? Voy a hacer como a seleccionar eso que me interesa interpretar, porque ya vamos a ver que los indicadores y estos modelos son muchísimos. Entonces yo voy a buscar qué es lo que me interesa. También este análisis horizontal o de tendencia me va a permitir
proyectar a mi empresa. Es decir, si yo veo, por ejemplo, en este crecimiento, yo digo, no, es que este es como la media, el crecimiento de la empresa. Yo espero que para el próximo año estemos acá, para el año siguiente estemos acá, y en 3 años vamos a llegar. Y miren cómo a través de este análisis de tendencia yo puedo definir unos objetivos de crecimiento y puedo decir, mira, el crecimiento en mis ventas para el año 2025 espero estar acá, o de mi utilidad, o de mi EBITDA, por ejemplo. Y para eso entonces me va a servir un análisis horizontal o un análisis de tendencia, que básicamente lo que va a hacer es que va a comparar un periodo con otro. Acá les dejo las fórmulas, aunque la herramienta que les vamos a entregar está ya formuladito, solo ustedes tienen que ingresar, ahorita más adelante también se las explico, solo tienen que ingresar la información y él nos arroja los resultados. Pero el que quiera saber cómo se obtiene, simplemente hacemos un comparativo del año 1, el año 2 y luego miramos cuál fue el crecimiento porcentual frente al año anterior. Entonces, básicamente, lo que hacemos es comparar las cifras, las cuentas o el valor total o el resultado total para poder como tomar decisiones y analizar tipos de crecimiento y proyecciones. Por ejemplo, para evaluar cómo ha sido, por ejemplo, cómo ha sido el resultado y la gestión de la administración, de la gerencia en estos años pasados también. El análisis vertical es como un análisis de proporciones y acá mostramos como esta tortica y es decir, cómo en mis estados financieros de esa torta, que son mis activos, mis inversiones, por ejemplo, si esta es la torta de los activos, este pedacito es de los dueños y este pedacito es de los proveedores, este otro es de los bancos y estos son otras cuentas. Entonces, básicamente lo que me hace es mostrar como en un 100% cuál es la participación. ¿Por qué es tan importante este análisis vertical? Porque me va a mostrar, por ejemplo, qué tanta inversión tengo concentrada en una determinada cuenta o rubro. Entonces, acá pues está como la formulita, es de dividir básicamente entre un total, inventarios acá, por ejemplo, entre el total de activos. Entonces, ¿qué va a decirme? Mira, es que si estos son mis activos, mira, la participación está muy grande en efectivo de inversiones. Entonces, yo ahí me voy a dar cuenta, bueno, ahí tengo mucho recurso inmovilizado que no me está generando rentabilidad, voy a cambiar esta estrategia. Tengo un inventario muy elevado, entonces, ¿qué voy a hacer para que este inventario que se ve tan alto, entonces yo voy a entrar a investigar qué pasa con ese inventario? Si es que tengo inventario obsoleto, ¿qué necesito para que este inventario empiece a rotar? O aquí, por ejemplo, es que las cuentas por cobrar tienen una participación muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas cuentas por cobrar? Si voy a hacer, a buscar otras estrategias en la venta, en los plazos, o si voy a hacer, a estimular y hacer una cobranza más efectiva, por ejemplo. Entonces, este análisis vertical básicamente me permite como mirar como en esas inversiones, en ese endeudamiento, también en esos resultados, cómo está esa distribución, cuál es la participación de las utilidades en el total de las ventas, cuál es la participación de los gastos fijos en el total de las ventas. Y yo por ahí puedo decir, uy, no, es que mi gasto administrativo está en el 35%, ¿no? Tengo un costo muy elevado administrativo, voy a buscar mayor eficiencia para que esa porción se disminuya frente a esas ventas, porque entonces eso me está bajando el resultado. Entonces, esto es también una manera de analizar, digamos que, la información financiera y es con esas proporciones. Y viene la otra, que era esta, que son los indicadores. Y un indicador que es una comparación de una cifra con otra. Sí, voy a poner un ejemplo. Es que, vea, tengo esto en la caja, pero tengo que pagar esto rápido a mis proveedores. Estas son las cuentas por pagar de corto plazo que tengo. Entonces, eso es un indicador. Me va a decir como con cuánta plata después de pagarle a estos me puedo disponer o cuál es la relación, el porcentaje
o de todo lo que tengo invertido, qué porcentaje estoy debiendo, ¿sí? O de todo lo que vendí, qué porcentaje me quedó de utilidad, ¿sí? Y hay otros que se llaman, que son los mismos indicadores, que se llaman inductores de valor, que resumen como unos indicadores como más especiales para poder vigilar la rentabilidad y el flujo de caja, ¿sí? Les decía ahorita que es muy importante identificar qué es lo que necesito para saber cuál de estos elementos voy a utilizar, porque como es un análisis financiero tan, pues o sea, como hay tantos elementos, entonces a veces realmente no necesito tanto. Supongamos que soy un banco, entonces seguramente miro la información financiera, pero ¿en qué me voy a enfocar? En el flujo de caja. Tiene con qué responderme cómo está su liquidez y cómo está endeudado, cuáles son esas garantías que tiene. ¿Será que al banco le va a interesar mucho qué pasó en estos años, cómo fue el resultado de estos años? No, de pronto a proyectar y depende del tamaño de la deuda, puede interesarle un poco cómo va, cómo está esperando usted que se vaya a desempeñar la empresa. Y por ejemplo, lo que vas a financiarle, algo de infraestructura y es un crédito muy grande, por ejemplo. Entonces, cada cosa, cada decisión, digamos que necesita un elemento que ya varía y ya iríamos nosotros a tomar la decisión cuál es ese elemento como en el que vamos como a analizar, ¿sí? Bueno, acá vamos entonces a hablar un poco de esos indicadores o esas razones financieras que digamos que los clasificamos en 4 tipos. Y entonces las razones de liquidez básicamente me van a hablar de cuánto tengo para responder a las obligaciones de corto plazo, ¿sí? Entonces, tengo en caja, ¿qué es lo del activo corriente? La caja, los bancos, cuánto tengo en inventarios, cuánto tengo en cartera, y eso que tengo así como que se puede convertir en dinero más rápidamente, si con ese recurso alcanzo a pagarle a mis proveedores y esas cuentas por pagar de corto plazo, las cuotas de los bancos, y eso me habla de mi liquidez. Entonces, muchas veces una empresa tiene una inversión o una persona, digamos que tiene unos activos fijos grandísimos. No, yo recuerdo hace muchos años de una situación con una persona que tenía un terreno, pero millonario, pues o sea, pero no tenía en caja nada con qué responder y vender un terreno tan costoso pues iba a ser muy difícil. Entonces, es una persona que tiene pues digamos que un activo muy grande para responder, pero no tiene liquidez. Entonces no es un buen sujeto de crédito para esa entidad financiera, por ejemplo. Entonces estas razones de liquidez nos van a ayudar a mirar un poco cuál es la capacidad que tenemos con nuestra operación, qué pasa si nosotros necesitamos invertir más en la producción, en el inventario, qué pasa si nosotros queremos darle más plazo a nuestros clientes o quiero aumentar, yo tenía ventas a crédito y solo le daba al 30% de mis clientes. Y voy a girar y voy a decir que le voy a dar el 70% de mis ventas, voy a dar el 70% a crédito. Eso implica una inversión grande y una situación grande en cuanto a la liquidez que debo analizar previamente, porque esas decisiones, si no están bien analizadas, pueden convertirse en una situación de liquidez que me puede llevar a incumplir con mis pagos, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las razones de liquidez. Las razones de deuda, los indicadores de endeudamiento, me van a decir qué tan endeudado estoy, cuál es la composición, es decir, de todo lo que tengo, cuánto es de los dueños y cuánto es de sus acreedores, ¿sí? También me van a hablar un poco de esa capacidad de pago, de cuánto es la deuda, la concentración en el corto plazo. Y ahí en la pregunta que me hacían ahorita, la compra de cartera, a veces tengo una concentración de deudas que se vencen, pero ya, y una compra de cartera puede hacer que pueda ampliar ese plazo y mejorar de una vez este indicador de liquidez. Solo haciendo una recomposición de la deuda, mejoró la liquidez sin que haya necesidad de aumentar ese endeudamiento. Por ejemplo, esas razones de deuda también me dicen qué tan costoso está siendo un crédito, si estoy pagando un interés muy elevado, si lo puedo mejorar,
si me está afectando ese flujo de caja. Ahorita les hablaba un poco ya de las razones de rentabilidad y es que esas razones de rentabilidad me hablan es cuáles son esas ganancias que se obtienen. Uno, sobre las ventas. Dos, sobre los activos. Entonces, estoy mirando ya la rentabilidad también del patrimonio, del dinero de los dueños. ¿Qué tan rentable está haciendo esa empresa? Aquí hay otra cosa importante que vamos a ver ya también más adelante y es que hay empresas que muestran una rentabilidad muy buena, pero si miramos su operación, la rentabilidad la obtuvo porque vendió un terreno y no por la operación como tal, no en el ejercicio de sus ventas, sus costos, gastos y su resultado. Entonces también estas razones de rentabilidad nos van a mostrar dónde realmente la empresa está generando como ese valor. Y esta, que es una razón que se llama de operación o de rotación, y es que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué es tan importante mirar la rotación de la cartera? ¿Por qué es tan importante mirar la rotación del inventario? Y resulta que estos indicadores de rotación, yo digo que a veces son como unos costos que se quedan como ocultos. Voy a poner un ejemplo. Si yo invierto en este lapicero 1.000 pesos, entonces supongamos que no va a invertir sino en un lapicero, 1.000 pesos y en estos 1.000 pesos voy a venderlo en 3 meses, entonces lo vendo en 3 meses, entonces recuperé los 1.000 pesos. Y vuelvo y compro el lapicero, vuelvo y lo vendo y me demoro 3 meses para venderlo. Entonces resulta que esa rotación se está dando cada 3 meses en el año, cada 90 días. Cuando yo vendo un lapicero, este lapicero vamos a suponer que me va a dejar una utilidad de 100 pesos. ¿Listo? Entonces tengo una utilidad sobre esta inversión de 100 pesos en este trimestre, de 100 pesos en el otro, y como son 4 trimestres, pues estoy ganándome 400 pesos sobre el mismo, sobre los mismos 1.000 pesos invertidos. Pero cuando tengo una excelente rotación, es decir, compro este lapicero y este lapicero lo estoy vendiendo en 15 días. Y entonces de este lapicero vendo 2 veces, realizo estos 1.000 pesos, compro, vendo, cada 15 días. Con los mismos 1.000 pesitos que hay acá invertidos, me estoy ganando 100 pesos. Es decir, que en un mes me estoy ganando 200. Y entonces si llevamos esos 200, estamos hablando de 2.400 con los mismos 1.000 pesitos invertidos. Por eso es tan importante la rotación, porque con la misma inversión, si yo hago que se repita y se repita, voy a volver a obtener utilidad sobre el mismo capital invertido. Por eso es tan delicado cuando nosotros tenemos un inventario inmovilizado, cuando tenemos las cuentas por cobrar un poco de tiempo sin recuperar y no se recupera y me tranquilizo. No, yo necesito que entre más rápido ese dinero que tengo invertido, vuelvo, lo convierto en ventas, vuelve, se convierte en utilidad, vuelvo y lo llevo a la operación, hace que ese rendimiento sea mayor por la inversión. Por eso es tan importante esta rotación, bien sea del inventario, de la cartera, etcétera, nuestra caja. ¿Listo? Entonces, esos son como los tipos de las razones financieras. Como son tantas razones, las llevamos a una herramienta en Excel para que ustedes puedan mirar cómo se calcula, cómo son esas formulitas para el cálculo de esas razones financieras, pero como les decía, esa herramienta está formulada para que solo sea llevar la información y poder interpretarla. ¿Listo? Bueno, Tatiana, no sé si hasta el momento hay más preguntas. No, Ana María, no, hasta el momento seguimos sin preguntas. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema de los indicadores o de los índices financieros, ellos así solitos no nos dicen nada. Por ejemplo, yo llego y analizo la rotación y eso me dice que la cartera está rotando 3 veces en el año, 10 veces en el año, por ejemplo. Entonces, ¿pero eso qué me dice? ¿Eso es bueno o eso es malo? Y entonces, solitos no hablan. Lo que yo necesito es como analizarlos, compararlos. Por ejemplo,
lo voy a comparar con el sector. Mira, lo que pasa es que yo tengo una cartera que está rotando cada 90 días, por ejemplo, puede parecer muy elevado. ¿Cómo está la cartera del sector? ¿Qué está pasando en el sector en esa rotación de cartera? Y entonces, si vemos que el sector, por ejemplo, tiene una rotación, por decir cualquier cosa, de 45 días, yo me tengo que alarmar. Uy, no, espérate que es que estoy demorando el doble en recuperar mi cartera. Me está faltando gestión en la cobranza. ¿Será que no estoy asignando bien esos créditos y estoy perdiendo un recurso importante? Entonces, bueno, tener como ese comparativo con ese sector. Compararme con periodos anteriores. El año pasado, por decir algo, el año pasado mi endeudamiento estuvo en el 70%. Este año el endeudamiento está en el 50%. Ah, bueno, bajé el endeudamiento. O al contrario, el endeudamiento está creciendo. Entonces ahí hay como importancia en esa comparación, cómo fue antes, cómo está ahora, para poder entender un poco cuál es ese comportamiento. Pero fundamental es hacer un comparativo con esos objetivos de la empresa. Es decir, yo a qué le estoy apuntando. Vamos a poner el ejemplo de la cartera, y es que tengo una rotación a 90 días y resulta que el sector está con rotación a 45 días, es decir, que recupera la cartera más rápido. Entonces, ¿yo qué voy a decir? No, bueno, para este año vamos a definir unas estrategias con nuestras ventas a crédito, con nuestra cartera, vamos a implementar mejoras en el estudio de los créditos, vamos a hacer una cobranza más efectiva y a buscar unos modelos de cobranza mejores. Y entonces esas son las decisiones que tomé, partir como la estrategia de mejorar ese indicador de cartera, ¿sí? Y entonces defino el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que para el año entrante la rotación de cartera de mi empresa llegue a 45 días, es decir, llegue al punto en el que está trabajando mi sector, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, terminado ese año, evalúo cómo está esa rotación, si alcancé el objetivo, un objetivo que había establecido de acuerdo con esa rotación que había en el medio, por ejemplo, en el sector, y que se dieron una cantidad de estrategias para poder alcanzar ese objetivo, ¿sí? ¿Qué fueron esas acciones? Entonces ya entró a mirar, bueno, realmente estoy haciendo una cartera, una cobranza efectiva, mejoré, innové en el tema de la cobranza, esto ha mejorado, estoy siendo mucho más juicioso en el ejercicio del análisis de la información de mis clientes para poder entregar mercancía a crédito, ¿cierto? Entonces es importante, un índice también lo voy a comparar con otros, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo tengo esta rentabilidad X, pero puedo hacer un análisis con respecto a el activo, por decir algo. Ya les había hablado del sector, de la competencia, y entonces no solamente voy a evaluar los indicadores malos, también analizo esos que están muy buenos. Bueno, miro por qué y qué puedo hacer, pues si eso es una fortaleza para mantenerla o cuáles son como esos elementos que pueden intervenir para seguir mejorando. Bueno, y entonces, estrategias para lograr objetivos financieros. Vamos a pasar aquí de bloque. Tatiana, ¿hay alguna pregunta? Ana María, sí, sí hay una pregunta. Dice Diana Escobar, ¿tienes algún consejo para manejar inventario de manera manual? Tengo una tienda de barrio, no tenemos inventario y como manejamos tantos productos, no sé cómo realizarlo. Ella es Diana Escobar. Bueno, aquí así muy rápidamente, yo creo que no haya problema. Y es que mira que en este momento hay unas aplicaciones, algunas que son gratuitas y otras que el costo es pequeñito, que nos permiten hacer manejo de inventarios, estar registrando como las ventas y hacer como ese seguimiento. Otra alternativa es en Excel, pero estas aplicaciones que las descargas desde el celular, desde el equipo, te permiten hacer la descarga de la información en Excel. Si quieres, pues una de las propuestas ahorita, Tatiana les decía que ustedes van a tener una asesoría
con uno de los consultores de cámara, tienen una hora de asesoría. Entonces, yo te propongo que lleves como el caso puntual para poder mostrarte que uno de nuestros consultores te pueda como orientar cuáles son esas aplicaciones que puedes utilizar, que te pueden beneficiar. ¿Listo? Pues porque me parece como delicado como acá hacer publicidad. ¿O no, Tatiana? Sí, sí, esos son casos puntuales que podemos resolver en la asesoría. También Isabel Pérez dice, ¿dónde buscar información en modelos de cobranza? Ella es Ah, Isabel Pérez. en modelos de cobranza. Mira, creo que el año pasado, Tatiana, ¿cierto? Que hicimos una charla de crédito y cobranza, si no me falla la memoria. Pero modelos de cobranza, bueno, pues en Internet vas a encontrar una cantidad como de información. También te recomiendo, aprovecha como la asesoría porque sería, mira, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un modelo de cobranza para una universidad que para una empresa que tiene poquitos clientes, pero con volúmenes muy altos. Entonces, ahí habría como que hacer un análisis puntual de cada empresa. Yo te recomiendo que aproveches esta asesoría que les están dando para que revisen puntualmente el caso de tu negocio, listo, y poderte dar como orientación, ampliar la información en crédito y cobranza. Y Tatiana nos decía que ahorita esas charlas están grabadas en YouTube, ¿cierto? Entonces, de pronto buscarla en el YouTube de la página de Cámara de Comercio de la Burrasur. Ana María, es una buena recomendación, muchas gracias. Bien, con gusto. Listo, bueno, entonces, ¿cuáles son esas estrategias que nos van a llevar a cumplir esos objetivos financieros? Hay algo que se llama el principio de conformidad financiera, que ya se los voy a explicar, apalancamiento financiero, que hablábamos ahorita hace un rato, el apalancamiento en el crecimiento, la generación de valor, el riesgo, la productividad y cuáles son esos objetivos de mejoramiento. Entonces vamos a empezar a hablar de ese principio de conformidad financiera. Tiene mucho que ver con las estrategias de financiación. Muchas veces, como les ponía el ejemplo ahorita, el banco viene, me ofrece un crédito, yo dije, no, súper, me vino, me salvó la vida, y resulta que no, que lo que hizo fue ponerme una soga al cuello, como se dice, porque me ofreció un crédito que le recibí porque estaba muy necesitado, pero lo que hizo es que con las condiciones de ese crédito me asfixió. Entonces, el principio de conformidad financiera que me dice que yo debo establecer fuentes de corto plazo para la financiación de corto plazo. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito pagar un proveedor, por decir algo, el proveedor me está financiando el inventario que se supone que rota en el corto plazo. Entonces, yo hago la producción o compro el inventario, lo vendo y le debería pagar al proveedor. ¿Será pertinente hacer un crédito a 10 años para financiar mi inventario? Pues no, porque estoy utilizando, digamos, un recurso de corto plazo que es el inventario con un crédito de largo plazo. Ese crédito de largo plazo, entonces un crédito de 10 años, de 15 años, lo utilizo para comprar maquinaria, para comprar infraestructura, una vivienda, un local comercial, una bodega, ¿sí? Y eso me dice el principio de conformidad financiera, y es que busque, yo no compro una bodega con una tarjeta de crédito, porque es que, bueno, ¿cuál es el sentido entonces ahí de la deuda? Si yo voy a tener que pagarla súper rápido con unos intereses súper costosos. Entonces, para comprar una bodega, busco un crédito que se ajuste a ese tipo. Entonces, eso me habla del principio de conformidad financiera. Utilizar el corto plazo, fuentes de corto plazo, con aplicaciones de corto y fuentes de largo plazo con aplicaciones de largo plazo. Bueno. Otro aspecto importante es el flujo de caja y ahorita les decía, no solo se trata de mirar la rentabilidad, también es muy, muy importante analizar el flujo de caja.
porque hay empresas muy rentables, como la chica que les contaba ahorita, que era una empresaria que le llegaba una utilidad muy bonita en los estados financieros, pero que sufría para pagar la nómina, no tenía ni para pagarse la nómina de ella. Entonces, siempre de la mano, punticos, rentabilidad y flujo de caja. ¿Por qué? Porque ese flujo de caja nos va a permitir reponer la inversión realizada. ¿Qué es reponer la inversión realizada? Es poder, si yo vendo, pues tengo recursos para volver a invertir en la producción o en la compra del inventario. Si yo recupero cartera, tengo la posibilidad de generar nuevos créditos. ¿Sí? Entonces, ese flujo de caja, digamos que lo que hace es permitir esa reposición de la inversión, me permite cuando genero flujo de caja poder pagarle a mis deudores, a mis acreedores, perdón, a mis proveedores, a los bancos, entonces voy a atender el servicio de la deuda. ¿Qué viene siendo el servicio de la deuda? Es el pago de los intereses y de la cuota pues, de la amortización del capital. Y el flujo de caja también me va a ayudar a repartir las utilidades entre los socios. Recuerdan que ahorita les decía que esas utilidades quedan allá invertidas. Entonces, con un buen flujo de caja, puedo decirle, mire, estas son las utilidades, cada cuánto las voy a pagar, cuáles son esas estrategias para repartir esas utilidades, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, supremamente importante hacer ese flujo de caja. Hay herramientas en el manejo del flujo de caja que podría hacer un seguimiento muy detallado, yo diría que hasta semanalmente. Pero si yo tengo un flujo de caja proyectado, por ejemplo, así como hago un presupuesto anual, si yo tengo un flujo de caja proyectado anualmente, yo puedo estar haciendo seguimiento. Ve, yo esperaba que este mes me ingresara tanto recurso, pero no me ingresó. Porque es que cuando yo miro el estado de resultados, yo estoy viendo que vendí, voy a decir, vendí $1 y me gasté 50 centavos, por ejemplo, y entonces la utilidad son 50, por decir cualquier cosa. Pero el flujo de caja me dice otra cosa y me dice, usted dijo que vendió $1, usted sí lo vendió, y a ver el dinero, no, no me han pagado. De ese millón, de ese peso que vendí, no me han pagado sino el 30%. Entonces miremos cuál es la diferencia entre el resultado y el flujo. Y es decir, cómo se comportó esa cartera. Entonces muchas veces nos enfocamos en mirar que tenemos unas ventas, ay, qué lindas las ventas. Y resulta que esa cartera está bárbara, que esa cartera no tengo una buena recuperación, que me estoy demorando en recuperar, que mis clientes me están incumpliendo, entonces tengo mucha cartera para de difícil recuperación o ya pues casi que para pérdida de cartera. Entonces tenemos que analizar es en qué momento entra el recurso y si esa entrada de ese recurso me está permitiendo cumplir con el pago de la nómina, con el pago de los créditos, con cumplirle a mis proveedores, porque es que eso se vuelve una cadena. Y entonces si mis clientes me están incumpliendo, pues ya mi liquidez va a hacer que yo empiece a incumplir, ¿cierto? Entonces, por eso tan importante como mantener ese equilibrio y hacer seguimiento a través de flujo de caja. Por ejemplo, en la contabilidad yo tengo unos empleados X, yo pago la nómina, pero contablemente a esa nómina le están asociando unas provisiones. ¿Qué provisiones son? Entonces, le estoy asociando las prestaciones sociales. Ustedes pagan la prima cada mes, las cesantías tampoco, ¿cierto? Las cesantías las vengo a pagar por allá en febrero, la prima en junio y en diciembre. Pero mes a mes en la contabilidad se ve como el pedacito que está ahí asociado a ese costo, porque es una contabilidad de causación. El flujo de caja muestra cuándo sale el dinero. ¿Listo? Entonces, me va a mostrar efectivamente en junio y en diciembre la salida de las primas. Me va a mostrar en febrero la salida del recurso para las cesantías, por ejemplo, ¿cierto? Los seguros casi siempre se pagan cada año, entonces, ¿en qué momento del año están saliendo? Y hay algo muy importante, y es que cuando yo hago reposiciones, por ejemplo, de consumibles, por ejemplo, un hotel normalmente tiene que estar haciendo reposición
de sus juegos de cama, de sus toallas, ¿cierto? Un restaurante tiene que reponer su vajilla porque se está deteriorando, porque se está quebrando. Entonces, ese ejercicio normalmente estamos programados para realizarlo en una época del año. Entonces, ¿en qué momento se va a ver eso en el flujo de caja? Entonces, muchas veces, que me ha pasado cuando asesoramos a estos pequeños empresarios, ellos me dicen, no, me va muy bien, pero lo que pasa es que, por ejemplo, no me alcanza para hacer la reposición de la vajilla del restaurante, que la hago cada 6 meses, cada año. Entonces, ¿cómo me voy a preparar en ese flujo de caja para atender estas obligaciones ya de salida de dinero? Otra cosa, en la contabilidad normalmente hay algo que no implica salida de dinero, las depreciaciones. Mire, usted compra un vehículo y la contabilidad le está llevando el desgaste, que es la depreciación, en el registro contable, como si fuera un gasto. Pero ese dinero realmente no sale de su bolsillo. Ese dinero permanece pues, en sus recursos y la idea de ese dinero es utilizarlo para reponer ese vehículo, ¿sí? Esa es como la idea de esa depreciación. Pero cuando lo analizamos en el flujo de caja, entonces van a mirar cómo está el ejercicio del ingreso y del egreso, ¿sí? Cómo está esa generación de flujo de caja, ¿listo? Bueno, entonces por eso tan importante como supervisar y hacer seguimiento en flujos de caja. Hay un indicador que, pues, que en los últimos años, digamos que se ha mirado mucho y entonces que casi que diría yo que muchos han reemplazado la mirada de la utilidad neta por este indicador que se llama EBITDA. Y lo que quiere decir EBITDA es el resultado de la empresa antes de intereses, de impuestos, de amortizaciones, de depreciaciones y todo lo que no tenga que ver con salida de dinero. Y entonces ustedes me dirán, acá pueden encontrar la descripción en inglés. ¿Listo? Y ustedes me dirán, ¿y eso como para qué es importante? Y resulta que es que el EBITDA nos está mirando qué capacidad tiene nuestra empresa de generar recursos. Recuerda que ahorita les decía que hay empresas que muestran una utilidad muy bonita, pero que no, esa utilidad no se obtuvo a partir de su razón social, de la ejecución de su objetivo, digámoslo así. Entonces, voy a poner un ejemplo. Resulta que hay una empresa que como empresa es súper buena, tiene unas ventas excelentes, sus costos son súper eficientes, tiene una muy buena producción, entonces hay ingreso menos egreso, menos costo, pues digámoslo así, tenemos una utilidad bruta y tenemos unos gastos, los servicios públicos, unos gastos fijos, pues la administración, etcétera, y entonces me está quedando una utilidad operativa, ¿listo? Resulta que hasta ahí la empresa es una maravilla, es buenísima, pero su estrategia de financiación no es tan buena. Entonces, resulta que es una empresa que tiene una deuda muy alta, que tiene unos intereses muy elevados. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, resulta que lo bonito que está haciendo la empresa, lo buena que es en su objeto social, o sea, en hacer lo que sabe hacer, resulta que lo está perdiendo porque no tiene una estrategia de financiación adecuada. Entonces, ¿cuál es como el interés de este? Es mirar como qué tanta capacidad esa empresa tiene como en su recurso, en su objeto social, en esa generación de recursos. Por eso es que miren que es utilidad antes de intereses, o sea, lo que les estaba contando, de los impuestos, de las depreciaciones. ¿Por qué? Porque es que las depreciaciones no están saliendo del bolsillo. Las provisiones y las amortizaciones no están saliendo de mi bolsillo, ya salieron. Entonces, lo que me está mostrando el EBITDA es cuál es esa capacidad que tengo yo en mi empresa de generar recursos. ¿Por qué tan importante? Por lo que les decía ahorita. Porque este me ayuda a mirar como una especie de combinación entre esa utilidad y ese flujo de caja. ¿Sí? O sea, como a mantener como ese punto, es como un foco interesante, importante. ¿Listo? Y entonces, adicional, nos dice que cuando nosotros comparamos el EBITDA, este indicador del que les estoy hablando,
con un capital de trabajo neto operativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es capital de trabajo neto operativo? Y resulta que, ¿cuál es mi capital de trabajo? Es como el recurso con el que estoy generando la producción. Entonces, pues el efectivo debe ser casi cero, supuestamente, pero todo lo que tengo como en esas inversiones en cartera, en inventario, es lo que me está ayudando a generar, ¿qué? Estos recursos, ¿cierto? Entonces, si tengo cartera, si tengo inventario y yo le voy a quitar a esa cartera, de ese inventario, mis obligaciones de corto plazo, eso me está dando ya algo neto, es decir, cuánto dinero me queda para atender los recursos. Entonces, lo que estoy haciendo en este ejercicio, y aquí estamos hablando un poquito ya más de inductores de valor, es cuántos recursos genero y cuál es esa demanda de recursos en la producción. Y aquí pues les escribimos unos indicadores como para que vamos mirando, pero allí en la herramienta, como les decía, vamos a ver esos indicadores. ¿Listo? La estructura de caja. Ahorita les hablaba que era muy importante hacer como todo el ejercicio, el flujo de caja detallado, pero también puedo hacer un análisis de la estructura de caja de manera rápida, así como al final del estado financiero, para mirar cómo esa liquidez de la empresa, para tomar una decisión, ya no en tanto detalle de cuándo salen las cesantías, cuándo se vence este crédito, sino como manera más general. ¿Listo? Y entonces, básicamente, aquí les pongo lo que les estaba contando ahorita, lo que es el capital de trabajo neto operativo. Entonces, básicamente, la estructura de caja me dice, mire, tengo la generación de recursos, que es el EBITDA, le saco los impuestos y me queda un flujo de caja bruto, ¿Cuál es el incremento en el capital de trabajo? Entonces, bueno, ¿cuánto voy a incrementar mi producción? ¿Cuál es esa necesidad en el incremento de la producción, cierto? ¿Cómo voy a pagar mis intereses, mis dividendos? Y el recurso que me queda es el recurso que va a estar disponible para invertir y para abonar al capital, por ejemplo, de mis obligaciones. Porque si ven, acá estamos hablando de intereses, pero la cuota son intereses y capital. Entonces acá hablamos de servicio de la deuda. Otro indicador también, como digamos que es el EVA, es el valor agregado. Es yo a veces trabajo, produzco, pues, pero no me doy cuenta si realmente estoy generando valor. Y aunque esto se ve un poco como complicado, básicamente es, ¿qué es lo que estoy generando de utilidad operativa después de impuestos? Perdón. ¿Y qué es lo que debería generar? ¿Sí? Comparo simplemente cuál es ese costo, como ese interés por el capital, que ya les dije que era el interés que yo le pagaba a los acreedores, pero que le debería pagar también a mis socios. Y entonces, si yo miro como ese costo del dinero en los activos de operación, ¿cuál es la diferencia con la utilidad que se está generando? Eso básicamente es como ese es el EVA, es como el indicador que calcula la capacidad para generar riqueza, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debo generar? ¿Cuánto generé? Cuando yo obtengo entonces una renta, una diferencia aquí que esté positiva, es decir, que la utilidad que estoy generando está por encima de la expectativa, o sea, lo que debería costar el uso de los activos, yo digo, estoy generando valor. Cuando este resultado da negativo, yo digo estoy destruyendo valor, porque la utilidad que genero en mi operación, utilidad operativa después de impuestos, esta, resulta que no está alcanzando a cumplir como los costos de lo que yo estoy pagando por los activos. ¿Por cuáles activos? Por lo que tengo con acreedores y con lo que tengo con mis dueños, que ellos también deben de tener como un costo, ¿cierto? Un retorno. ¿Listo? Entonces, básicamente nos ayuda a mirar como el desempeño del nivel de riqueza de la empresa. ¿Listo? Vuelvo y les repito, esto se puede ver un poco complejo, hay un poco de fórmulas, pero ya les voy a explicar la herramienta que hace mucho más sencillo el ejercicio, donde ustedes no tienen que aplicar ninguna fórmula, sino que ya viene el ejercicio. Hasta aquí hay alguna otra pregunta y ya vamos a contestar la pregunta de ahorita que me hablaban del factoring, del leasing.
No, bueno, listo. Sí, qué pena. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta adicional, Ana. Perfecto, perfecto. Entonces vamos ahora a enfocarnos en, a través como de estos indicadores, cuando yo miro uno de estos indicadores, vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la rentabilidad, cuáles son esas estrategias y cuáles son esos objetivos que yo debería definir para mejorarlos, ¿sí? Y les insisto en lo que les decía al principio, más que aprender a hacer una cantidad de indicadores, es aprender a utilizarlos en nuestra definición de objetivos y estrategias, en nuestra decisión. ¿Listo? Entonces, si yo quiero mejorar la rentabilidad, entonces, ¿cómo calculo la rentabilidad? Por ejemplo, es la utilidad X, puede ser la utilidad bruta, la operativa, la neta, dividido las ventas de ese periodo. Si yo quisiera mejorar eso, ¿cuáles son las alternativas? Uno es, si yo quiero mejorar esta relación, entonces para aumentar las ventas, pues yo necesito, para aumentar esa rentabilidad, yo necesitaría aumentar como el precio de venta para que se haga una utilidad mayor, que es mi interés, o lograr disminuir el costo promedio, porque entonces ya la diferencia, que es esa rentabilidad, esa utilidad, va a ser mayor. ¿Cómo logro entonces? Si yo quiero aumentar el precio de venta, entonces no es tan sencillo como decir, bueno, a partir de mañana voy a aumentar el precio a tanto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el precio de la competencia? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con mis clientes? No es así de sencillo. Entonces, cuando estoy pensando en que mejorar mi rentabilidad lo voy a apoyar en aumentar el precio, entonces lo que voy a buscar son unas estrategias, por ejemplo, de diferenciar mi producto de la competencia para poder subir ese precio, ¿sí? Y que mis clientes estén dispuestos a pagarme ese mayor valor por mi producto. Segmentar mi mercado, entonces me voy a dirigir a un mercado de un nivel diferente para poder lograr que ese mercado sea quien, ese segmento, sea quien compre mi producto, que va a ser un poco más caro. Listo, ese posicionamiento es indispensable, entonces en la medida que voy teniendo posicionamiento, puedo ir cambiando y mejorando, aumentando ese precio de venta. Y mayor exigencia en las condiciones de pago. Listo, perfecto. Eso me da si aumento el precio de venta, pero si yo normalmente el precio de venta tengo a la competencia ahí y si cualquier descuido, pues van a preferir el producto de la competencia, quiero mantener, por ejemplo, ese precio, pero digo, no, voy a hacer algo y es que voy a disminuir el costo promedio. ¿Qué necesito? Es trabajar en la gerencia del costo, voy a analizar cuál es el valor, voy a mirar cuáles son esos costos que están ahí inmersos, qué pasa con los circuitos de distribución, qué pasa si es que tengo una garantía que está generando un sobrecosto, cómo puedo entonces reducir la garantía en algunos casos, la innovación tecnológica que permita disminuir los costos en la producción, revisar cuáles son esos abastecimientos, cómo puedo mejorar la productividad, por ejemplo. Entonces, voy a gestionar el costo, voy a buscar costos ocultos para que ese costo promedio dé más bajito y yo pueda lograr una rentabilidad mayor. Ahora, yo les hablé ahorita al principio de esa rotación de activos y entonces vamos a hablar aquí de la rotación, perdón, les hablé ahorita de la rotación de los activos, de los activos, de la cartera, del inventario. Y entonces, como les decía que es tan bueno porque es que con una inversión puedo multiplicar la utilidad que esa inversión me genera. ¿Cómo hago para que esto rote más rápido? Listo, entonces hay dos alternativas. Una es la disminución del capital de trabajo y otra es la disminución del activo fijo, sin aumentar los costos. Voy a empezar por la última, porque esta última le responde se me fue el nombre, a la persona al señor que nos preguntó ahorita acerca del leasing, de factoring, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tú entregas una factura en factoring,
Entonces lo que estás haciendo es vender tu factura y recuperar el dinero. ¿Estás trabajando con tu recurso? No. Entonces estás como entregando ese recurso. Cuando yo decido tomar un leasing, por ejemplo, voy a comprar un vehículo con leasing, lo estoy comprando con activos fijos. No, no está con mis recursos como de la empresa, sino que eso se convierte como en un arrendamiento, por ejemplo. Entonces estoy simplemente pagando una cuota de arrendamiento, pero el activo fijo no se va a ver ahí, solo se va a ver en el análisis, porque yo no le voy a estar aplicando depreciaciones y porque simplemente cuando tengo, por ejemplo, un computador por leasing, luego devuelve el computador, me lo repone, eso es como un gasto y no una depreciación. Listo. Entonces, es una manera, cuando trabajo con factoring, con leasing, es una manera de bajar ese activo fijo, por ejemplo. En el caso de factoring no es activo fijo, es activo corriente. Pero entonces, eso me va a permitir también mejorar, no aumentar los costos, sino que al contrario, seguramente me podrá permitir mejorar. Por ejemplo, si yo en lugar de comprar maquinaria, pretendo más bien subcontratar la producción, maquilar, hacer una franquicia, entonces yo ya no voy a trabajar con un activo fijo mío, sino que voy a comprarle la producción a otra persona. Entonces, cuando yo bajo este activo, obviamente la utilidad va a ser mayor, estoy trabajando con el recurso de otros. Perdón. Bueno, y vamos entonces ahora hacia el primero, que es disminuir el capital de trabajo. Entonces, en disminuir está mejorar el manejo de los inventarios, perdón, disminuir las cuentas por cobrar, aquí viene lo del factoring de lo que hablábamos, y es entregar, hacer esa venta de facturas y poder generar el recurso para la empresa, mejorar la liquidez y mejorar la productividad. Entonces, como ya esto habíamos dicho que nos mejoraba la utilidad, cuando tengo la relación de utilidad frente a los activos, pues obviamente el rendimiento, el porcentaje va a ser mayor. Perdón. Bueno, ¿y cómo vamos a mejorar la tasa de endeudamiento? Que también está muy apuntado a lo que hablamos ahorita de la compra de cartera. Resulta que ya hablábamos que la estructura de capital, estábamos hablando de la financiación que se daba con pasivo y con patrimonio. Cuando yo aumento el endeudamiento, entonces, dos cosas. La primera es que recuerden que yo a veces pienso que los socios no tienen ningún interés y recordemos que el interés de los socios debe ser mayor al interés que pagó al banco, porque son quienes están corriendo mayor riesgo. ¿Listo? El banco está como con su respaldo. El aumento del endeudamiento con proveedores. Los proveedores tienen un endeudamiento sin costo. ¿Por qué? Porque ellos no me están cobrando un interés. Hacer unos nuevos préstamos y la compra de cartera, ¿sí? Con unas mejores condiciones. Cuando dice aplazamiento de los vencimientos es como buscar una reestructuración de ese pasivo. Listo. Y en la disminución del patrimonio, en esa disminución del patrimonio, entonces es como recuerden que les dije que este era un costo más elevado, entonces yo puedo pretender disminuir, hacer una distribución de dividendos para bajar la porción del patrimonio. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un apalancamiento financiero, es decir, que con el recurso que me prestan estoy generando mis ingresos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos? Porque pues terminamos esta diapositiva y para explicarles la herramienta. Ana María, no, seguimos sin preguntas. Listo, perfecto. De hecho, aprovechamos pues para recordarles a los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy que pueden hacer las preguntas. Revise por favor el panel de la plataforma en la parte derecha. Ahí tienen el icono de preguntas y nos las pueden ir realizando. Gracias, Ana. Gracias a ti, Tatiana. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas estrategias ya como a manera de conclusión para mejorar esos resultados financieros? Primero, el alineamiento de direccionamiento estratégico con los resultados financieros, es decir, si todo un equipo directivo, y hablando ya un poquito de empresas más grandes,
está como alineado en función de la información financiera, seguramente va a ser más fácil. Se los digo por experiencia. En por ejemplo, algunas de las empresas, de pronto un poco más grandes, con las que uno a veces tiene la oportunidad de trabajar, resulta que es muy difícil, el financiero es el único que pelea por el resultado, es el único que está mirando la información y otros directivos lo que dicen es, a usted no le interesa sino la plata. Entonces el comercial no le interesan sino los clientes, ¿cierto? Y así, al de producción le interesa su producción, pero entonces no están mirando en contexto todo ese resultado financiero. Entonces, este alineamiento es supremamente importante, no solo a nivel directivo. Por acá creo que les había escrito, bueno, que la información financiera es importante. Bueno, es esta. Es importante a todos los niveles de la organización, que todo el mundo esté apostándole como a ese mismo objetivo, que no se vuelva una tarea solo del gerente o el gerente financiero, sino que todos estén enfocados en listo, vamos a mejorar la productividad, porque esto nos va a representar un resultado de a qué le estamos apuntando financieramente. Bueno, contar con herramientas de análisis y seguimiento de la gestión financiera. Y esto que viene acá es muy importante, que permitan una detección temprana. Entonces, a veces recibimos la información financiera y recibimos los estados financieros de enero por allá en octubre. Ya qué bobada, ya qué decisión vamos a tomar, si ya es como tan atrasadita, ¿cierto? Entonces, la idea es que esa información sea tan oportuna que podamos detectar tempranamente cualquier dificultad operativa, financiera, ¿cierto? Entonces, utilizar herramientas de análisis, una de ellas pues las vamos a presentar acá, que es un ejercicio en Excel muy sencillo, pero también cuando ustedes, el contador les entrega la información financiera, casi todos estos software contables les arrojan los indicadores principales. ¿Qué es importante entonces? Aprender a interpretar esa información. Listo. Repito, sea una información muy oportuna para que se pueda detectar oportunamente. Esa detección temprana también se da cuando yo tengo un presupuesto, un flujo de caja proyectado y estoy haciéndole seguimiento a su ejecución, porque puedo identificar dónde no estoy cumpliendo, si se cayeron las ventas, ¿por qué? ¿Qué estrategia voy a definir para poder nivelarme y volver a recuperarme porque mis ventas están bajando? ¿Qué está haciendo que las ventas bajen, cierto? Entonces, a eso se le llama como detección temprana, digámoslo así. Utilizar la información financiera no a nivel general, simplemente. Es decir, la utilidad fue tanto, el endeudamiento fue tanto, sino hacer un poquito de zoom y mirar por líneas, por productos, por unidades de negocios, por clientes. Puedo mirar qué tan rentable es este cliente. Puedo mirar cuáles de mis puntos de venta es el que más eficiente es, cuál es el que mejor rentabilidad tiene, cuál es el que mayor ventas tiene, cuál es el que tiene la cartera más colgadita, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál de estos productos es el producto que más se vende? Entonces, no solo es una información general, sino una invitación a que profundicen esta información financiera al detalle, por centros de costos, por líneas, por unidades de negocio. Bueno, identificar el riesgo de crédito de sus clientes. Muchas veces vamos soltando, ay no, necesito que me dé 60 días, listo, le entrego. Yo no sé ni cómo es el cliente, que el vendedor lo conoce, me dijo que pagaba bien, pero no le hago ningún estudio. Entonces es importante hacer un estudio para minimizar ese riesgo. Cuando yo, antes de entregar una venta a crédito, hago un estudio previo, estoy disminuyendo cantidad de los problemas de cobranza, que luego esa cobranza puede salir muy costosa. Sí, porque entonces si es muy difícil, me toca conseguir abogado, una empresa de cobranzas. Entonces, es que si yo hago desde la fuente, es decir, desde que voy a otorgar el crédito, si yo hago ese análisis y hago ese filtro, con seguridad mi cartera va a ser otro cuento, va a ser muchísimo mejor. Listo, entonces este estudio me va a ayudar a definir cuál va a ser el plazo que le voy a dar a este cliente, no va a ser el mismo que le voy a dar al otro, cuánta mercancía le puedo entregar, cuáles son esos cupos de crédito que le voy a dar a ese cliente, ¿cierto? Listo.
es muy importante también, si yo voy a promover unas prácticas financieras en mi red de distribución. ¿Por qué? Porque es que en la medida que ellos tengan sostenibilidad y permanencia, entonces yo voy a garantizar que también me van a estar comprando. Entonces estoy ayudándolos a ellos a mantener, pues a tener una sostenibilidad, una permanencia en el tiempo. Lo mismo con los proveedores y con los contratistas, ¿listo? Entonces es como trabajar en equipo con mis proveedores, con mis distribuidores, y si todos tenemos esa sostenibilidad, pues a todos nos va a ir muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta aquí viene la presentación. Voy a entrar a hablarles un poquitico de la herramienta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Ana María, ¿qué variables se deben tener presentes para hacer el estudio del cliente? Dice Sarita Díaz. Listo. Bueno, Sarita, te cuento que cuando tú vas a analizar el cliente, pues normalmente le pides los documentos, los últimos estados financieros. Mira, cuando a ti te va un proveedor, ¿qué es la información que te está pidiendo? Entonces te piden extractos, estados financieros. Eso es un poco más profundo y como les decía, te recomiendo que mires esa otra charla. Pero igual en la asesoría también podemos profundizar un poco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a analizarle el endeudamiento a ese cliente en esos estados financieros. Vas a analizar la liquidez, la capacidad de generar flujo de caja para que tú digas, esta persona es capaz de pagarme. Si esa liquidez te va a mostrar hasta cuánto te podría pagar, ¿sí? Porque entonces, si tú, por ejemplo, si tiene un capital de trabajo de 2 pesos y tú le prestas 4, seguramente va a ser difícil que lo recoja para pagarte, ¿cierto? Entonces ya son como análisis del cliente, mirar la experiencia del cliente con otros clientes, con otras personas, con otras empresas, pedir referencias, cuáles son sus hábitos de pago. Hay gente que tiene capacidad de pago, pero tiene muy mal hábito de pago. Entonces son como esos análisis que son importantes a realizar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra? Listo, entonces vámonos con la herramienta. Les decía, es una herramienta muy sencilla. Básicamente ustedes lo que van a utilizar es este Excel. A ver, ahí se me fue un minuto. Van a utilizar este Excel y dice, solo diligencia esta hoja, las demás se encuentran formuladas y vinculadas a estos datos. Entonces, nombre de la empresa. Yo voy a ponerle aquí, por ejemplo, que mi empresa es Magis. Listo. Y le voy a poner acá resultados a diciembre 31 de, ya le voy a poner las fechas, simplemente voy a escribir mis empleados, cuántos clientes tengo, para que podamos hacer el comparativo. Y de mis estados financieros voy a tomar esta información. La pueden utilizar como de manera más global. Algunos estados financieros los presentan muy desagregados. Entonces acá se propone así como más recogidito. Listo. Entonces, ¿cómo están mis corrientes, mis no corrientes? Listo. Mis pasivos, cómo es la distribución de mis pasivos, de mi patrimonio y cómo están mis resultados. Mire que acá estamos hablando de los periodos. Listo. Del año 2020 y del 2021, por ejemplo. Y entonces toda la información de ingresos, costos y gastos. Listo. Solamente tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque pues el ejercicio ya lo que hace es presentarme el estado financiero comparado, organizadito, tanto el estado de la situación financiera como el estado de resultados. Me va a mostrar unos gráficos, ahorita les hablo de los inductores, me va a mostrar unos gráficos, entonces me muestra de una vez, miren, cómo está la liquidez, cómo está la rentabilidad. Ahí hay un ejemplito como para que ustedes miren dónde iban a digitar y como para que esto no nos apareciera vacío, cuál es la rotación de la cartera. Listo. Y entonces mire cómo nos está mostrando cómo crecieron los activos, si crecieron o decrecieron, cómo está el patrimonio y el endeudamiento. Y también acá nos está mostrando los ingresos, costos y utilidades. Entonces, crecimiento de la utilidad, miremos que hay un crecimiento, que los gastos se disminuyeron. Entonces, mire que ya el gráfico me va a permitir visualizar, no toda esa cantidad de cifras, que yo sé que
a muchos dicen, ay no, qué cantidad de números, qué es eso tan loco. Entonces aquí por lo menos puedo mirar un comparativo sin entrar a mirar el detalle de la cifra. Que lo quiero mirar, entonces acá aparece, listo, crecimiento de ingresos, de costos y de gastos. Bueno, si lo que quiero es hacer un análisis de crecimiento, entonces acá está propuesto. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál fue el incremento? A ver, le pongo un poquito de zoom acá. Entonces simplemente toma los estados financieros y me está haciendo un comparativo de cuánto crecieron. Entonces, por ejemplo, si miramos los bancos tuvieron una disminución de 10 millones, un 31%. Entonces ya hago como para puntualizar el crecimiento o la variación. Este es el análisis horizontal. Este es el análisis vertical, que básicamente lo que me muestra es la proporción. Recuerden que les decía, ¿qué participación tiene, por ejemplo, la cartera entre el total? Entonces, miremos que me muestra el total de activos y me dice que la cartera tiene un 1%. Inversiones temporales, un 38%. Uy, ¿por qué hay tanto recurso en inversiones temporales? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Normalmente una empresa tiene mucho en infraestructura. Entonces aquí puedo mirar como esas proporciones, dónde están concentrados. Miremos el endeudamiento, por ejemplo. Miremos que, por ejemplo, con estos pasivos corrientes, simplemente, a ver, tiene un endeudamiento muy bajito. Básicamente está todo concentrado acá. Venga, yo que les pongo acá en porcentaje. Entonces casi todo está con el patrimonio, no está utilizando una palanca de financiación, por ejemplo. Listo, esas son las proporciones. Los indicadores, aquí están los últimos, mire que aquí ya aparece el nombre de la empresa que le puse allí. Y entonces, acá están todos los indicadores. Acá les escribo la fórmula y el resultado de para cada año, para poder entrar a mirar un indicador particular. Entonces, si le ingresas, por ejemplo, en el caso de la pregunta que me hicieron, si tú ingresas los resultados financieros de esta empresa que te entregaron para analizar, tú quieres saber cómo está la liquidez. Entonces vas a mirar si tiene una liquidez. Vas a mirar, por ejemplo, qué tan endeudada está. Listo. Entonces, lo ideal sería hacerlo con una empresa real. Aprovechen las asesorías que les está dando la Cámara de Comercio de la Burrasur para poder interpretar, para poder entrar a puntualizar para cada empresa, porque cada empresa es muy diferente. No es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de producción que va a tener unos activos más altos. Entonces, sería como aprovechar estas asesorías puntuales para que ustedes entren a hacer el análisis. Y me faltaba este, es el inductores de valor. Básicamente acá vamos a encontrar información como el EBITDA, el flujo de caja bruto, listo, el capital de trabajo neto operativo, cuánto tenemos disponible para invertir, cómo están los intereses sobre el flujo de caja, qué porcentaje de mi flujo de caja lo estoy llevando a pagar intereses, cuál es el del EBITDA, cuánto debo de lo que estoy generando, cuál es mi punto de equilibrio, cuál es esa diferencia entre mi punto de equilibrio y mis ventas, es decir, qué margen de seguridad tengo y cuál es el EVA. ¿Listo? Entonces ya aquí hay como un análisis ya súper resumido. Bueno, esta es la herramienta, como les decía, lo único que tienen que hacer es ir a datos iniciales y descargar como la información que se tenga de estados financieros de 2 periodos para poder hacer la comparación. Bueno, preguntas, Tatiana, ya pues ya acá terminamos. Sí, Ana María. Ana María, bueno, Sarita dice que si es una empresa que solo tiene datos de un año y que si igualmente puede utilizar esta herramienta. Sí, claro. Mira, cuando tengo datos de un año, por ejemplo, cuando es una empresa muy nueva, uno le pide un periodo intermedio. Entonces, preséntame estados financieros de julio y de diciembre, por ejemplo. O mirar su estructura, referencias, ¿sí? Sería como importante, ¿cierto? Porque tampoco es perder el cliente, pero sí como asegurarte o no asignar un cupo muy alto, ¿sí? Hay como diferentes estrategias en ese sentido para no arriesgar el recurso de la empresa, ¿sí?
Bueno, muy bien. Bueno, mientras tanto, si los participantes tienen alguna duda, inquietud, que quieran aprovechar aquí para resolver con Ana, recuerden que lo pueden hacer entonces en la plataforma donde dice preguntas. Yo aprovecho entonces para el cierre, para recordarles la información que les entregamos al principio, y es que esta capacitación hace parte de la ruta de acondicionamiento administrativo y financiera de nuestro programa de fortalecimiento microempresarial para el año 2020. Tiene o sea, tiene una duración, esta ruta tiene una duración de 3 horas y se divide en dos momentos. El primer momento es este, que es la capacitación o la asesoría grupal en la que ustedes acabaron de participar, donde Ana María los contextualizó sobre el tema en general y también les hizo la explicación de esta herramienta que les vamos a enviar a sus correos electrónicos junto con las memorias para que ustedes puedan aplicar el conocimiento de una manera real en sus negocios y en sus empresas. El segundo momento, bueno, y miren que esta capacitación tuvo una duración de 2 horas, ¿cierto? Ya estamos terminando. El segundo momento es que ustedes tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora, que la hacemos también de manera virtual, donde les asignamos un consultor experto para que les ayude a resolver dudas e inquietudes con relación a la aplicación de la herramienta y también obviamente temas financieros, pues como es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces les voy a pedir un favor muy grande. Las personas que no deseen tener esa asesoría individual, por favor me lo colocan en la plataforma, ahí en el panel de preguntas, para nosotros entonces no programar el consultorio y así poder ser eficientes con el manejo del tiempo del programa. Los que sí deseen no tienen necesidad de hacerlo, entonces ya nosotros asumimos que por haber participado están interesados en la asesoría individual y procedemos a programar el consultor. Nosotros tenemos entre 8 y 10 días para que el consultor los contacte, para programar día y hora de la asesoría. De todas formas, esperamos hacerlo mucho más antes de este tiempo, pero pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Voy a mirar entonces, ya que acabo de explicar eso, Diana, cómo sería pues la, la asignación de la asesoría individual. Bueno, por acá veo que entonces no hay ninguna otra pregunta. Ana María, ¿quieres darles un mensaje final para el cierre entonces? Bueno, no, pues primero agradecerles nuevamente por este espacio, a los asistentes, a Cámara de Comercio de la Urra Sur, gracias por la invitación, decirles que aprovechen, porque bueno, aquí hay una cantidad de información, yo les decía al principio, hay mucha información, sería muy bueno que lo pudieran como aterrizar a sus casos particulares, a sus necesidades particulares, entonces que aprovechen como esta oportunidad que les da Cámara para tener como esa asesoría individual. Muchas gracias. Bueno, Ana María, gracias por compartir tu conocimiento, por la claridad, por haber, pues, digamos, intentado bajar este tema que es tan robusto como tú lo dices, a un lenguaje muy entendible. A ustedes, señores, muchísimas gracias por participar, les agradecemos su presencia y también reconocemos, pues, el esfuerzo que ustedes hacen por participar en estos espacios, pero seguro que eso se va a ver muy bien esta gestión pues, que puedan hacer, van a tener grandes logros en esta área financiera que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que tengan entonces un resto de mañana muy productivo. Ah, bueno, también por último, yo también aquí por el chat les coloqué la próxima charla de la semana entrante. Ahí vamos a hablar sobre productividad. El tema va a ser cómo dar el uso correcto de los diferentes recursos que se tienen como parte del negocio. Ahí les coloqué el link. Si en este momento no pueden tomar la decisión, entonces los invitamos a que ingresen a nuestra página web. Ahí en donde aparecen las capacitaciones está relacionado a este tema y ahí pueden hacer su inscripción. Bueno, muy bien. Y bueno, entonces cerramos así. Muchísimas gracias y hasta pronto.